Lo que vamos a hacer, hermanos, es continuar nuestro estudio en lo que es la reconciliación. Es un tema especial, importante, y como les mencioné ayer, es algo que ha estado sobre mi mente debido a los temas que hemos estado estudiando aquí en el retiro, en las capacitaciones con los pastores. He pensado mucho sobre este tema y quiero compartir lo que ha estado corriendo sobre mi mente con ustedes. Así que, pero antes de entrar, vamos a tener una pequeña palabra de oración y para iniciar este espacio de meditación también. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias una vez más por lo que tú haces por nosotros, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros, y por lo que vas a hacer, Señor, en el futuro por nosotros. Sabemos, Señor, y hemos tenido prueba tras prueba, Señor, de cómo tú eres nuestro Dios, nos vas a cuidar, vas a proveer, vas a sanar, Señor, donde se necesita sanidad, y Señor, tú siempre vas a estar por cada uno de nosotros. Así que alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y tú mereces, Señor, esa nuestra adoración. Señor, gracias por el espacio que nos has dado de poder conectarnos y orar juntos. Pedimos, Señor, que en este año esto sea algo especial, que esta cadena de oración, Señor, pueda crecer y pueda ser algo único, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a compartir, Señor, lo que sabemos de ti con otras personas que necesitan saber de ti, Señor. Así que, y en este estudio, Señor, sobre el tema de la reconciliación, ayúdanos a ver, Señor, como tú, Señor, nos diste la salvación por medio de tu Cristo Jesús. Y, Señor, eso pueda transformar nuestras vidas también. Todo te lo pido en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonces entrar. Ayer nosotros, como ya mencioné, empezamos estudiando el tema acerca de lo que es la reconciliación. Y reconciliación es algo que vemos, y creo que lo vamos a ver un poquito más en este tema hoy. Es algo que si lo sabemos o no, si lo aceptamos o no, es algo que necesitamos en algún momento, en especial con nuestra relación con el Señor. Ayer nosotros vimos que como cada persona lleva bajo sus brazos unos cargos y unas cosas que tal vez requiere reconciliación para darles la paz. Vimos la historia de Jacob y cómo el Señor conmovió su corazón para que él se siente que necesitaba ya amendar las cosas, la relación que tenía con su hermano Esaú. Y debido a que él entregó esa relación en las manos de Dios, llegamos a ver cómo el Señor pudo restaurar esa relación. Y ese es un ejemplo de lo que es la reconciliación. Ahora, lo que yo quiero hacer en esta mañana es, es que a veces se nos olvida que para tener la paz en la vida, con los demás en especial, parte de nuestra experiencia como cristianos es entrar en lo que es el ministerio de reconciliación. Y Romanos capítulo 12 versículo 18. Y Romanos es un libro que vemos que se explica un poquito más este tema de la reconciliación también. Les voy a explicar por qué más adelante, pero es un excelente libro. Si alguien no lo ha leído, les animo que lean el libro de Romanos. Es increíble lo que demuestra acerca de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Pero Romanos 12:18 nos anima. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y a veces como cristianos nos olvidamos que la meta y el sueño, el anhelo de Dios para cada cristiano es que nosotros vivamos en paz con los demás. Y bueno, claro, somos humanos y no somos perfectos. Eso va a suceder hasta que Cristo venga y Él nos dé la perfección, ¿verdad? No somos perfectos ahora y a veces entramos en situaciones en contra de otras personas, entramos en conflictos o a veces unos pleitos o cosas así.
Y a veces por no pasar por el momento incómodo de decir o pedir perdón o hacer, amendar la situación o amendar las cosas, a veces simplemente esperamos que el tiempo decida, ok, creo que ya pasó, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos que el Señor quiere que nosotros vivamos en paz con los demás. Claro, está lo que dice este versículo en cuanto depende de vosotros, ¿verdad? Hay situaciones donde nosotros tratamos de amendar la relación y la persona no está disponible o no quiere, o la persona decide guardar ese rencor todavía. Ya en ese caso ya está fuera de nuestras manos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, es tu deber de ir, tratar de hacer la paz, y si te acepta, entonces, amén, gloria a Dios, has obtenido la reconciliación con él, pero si no, entonces ya están, por lo menos tú hiciste tu intento, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, yo recuerdo un dicho que dice, guardar rencor o tener sentimientos de tal vez venganza o tener esos conflictos en contra de alguien es como tomarse veneno uno mismo con la esperanza que muera la otra persona. Cada vez que nosotros guardamos rencor o guardamos cosas dentro de nosotros en contra de alguien más, eso no le está causando daño a la otra persona. Entre más, pues tal vez puede ser por días, por semanas o por años, entre más que nosotros guardamos ese rencor en contra de ellos, hermanos, ellos están durmiendo tranquilos. Entre más nosotros guardamos esas cosas en contra de ellos, no les estamos afectando, no les estamos haciendo ningún daño. La única persona que estamos dañando es nosotros. El único corazón que termina quebrado y con angustias es el corazón de nosotros. Así que por esto el Señor nos ha dado entonces lo que es la reconciliación para que nosotros podamos sanar y podamos tratar de resolver las cosas que suceden entre nosotros. Y al mismo tiempo nosotros vamos a ver esta mañana cómo el Señor mismo, Él mismo se ha entregado en este trabajo, en este ministerio. Y nosotros lo hacemos porque el Señor lo hizo primero también. Así que, pero vamos a entrar entonces. La meditación de esta manera va a ser un poquito más corto, pero está bien. Creo que va a ser una bendición todavía. Así que lo que quiero contestar esta mañana es, ¿cuándo sabemos que necesitamos la reconciliación? Esa es la pregunta que vamos a contestar estudiando unos versículos en esta mañana. Y antes de entrar en esos versículos, hay que saber entonces lo que es la reconciliación y cómo se define, ¿verdad? Eso es el primer paso. Después, teniendo esa definición, lo que significa, podemos saber entonces cuándo es que nosotros necesitamos entrar en lo que es el ministerio de la reconciliación. Esta palabra se define entonces diciendo que es la restauración de una relación de amistad cuando antes había solo enemistad. Normalmente incluye la eliminación de lo que causó la enemistad. Ok, muy bien. Así tenemos otra palabra para estudiar un poquito. Reconciliación se define con la ausencia de enemistad. Cuando antes había enemistad, entonces entra reconciliación, remueve lo que causó la enemistad y entonces llegamos a tener paz otra vez y hemos obtenido lo que es la reconciliación. Así que para entonces tener y o necesitar reconciliación, hay que existir enemistad entre las dos personas. En la Biblia se habla de dos cosas: reconciliación hacia con Dios entre la humanidad y su presencia, pero también reconciliación entre la humanidad y Dios también. Así que vamos a ver entonces lo que eso significa. Um,
La pregunta que tenemos que hacernos ahora también es entonces si en algún momento existió enemistad entre nosotros como humanos y también nosotros, entre nosotros y Dios. Y para contestar esa pregunta, yo quisiera que regresemos al libro de Génesis capítulo 3. Vamos a ir hasta el principio. En el libro de Génesis, nosotros vemos que en los primeros capítulos de la palabra de Dios, vemos una descripción del paraíso que Dios hizo para nosotros. Vemos una descripción de el jardín de Edén, vemos una descripción de los primeros humanos, Adán y Eva, y la relación que ellos disfrutaban con el Señor. No había nada de dolor, no había nada de enfermedad. Todo era perfecto porque Dios lo hizo perfecto y todo era bueno, como dice el libro de Génesis. Ahora llega algo para pasar, algo sucede cuando llegamos entre capítulo 2 y 3. Vemos que el enemigo en forma de una serpiente entra en la creación de Dios y tienta a Eva para comer y entrar en desobediencia, ¿verdad? Y ella obedece, en vez de obedecerle a Dios, ella decide obedecer lo que su corazón, lo que su mente le estaba diciendo, lo que el enemigo le estaba diciendo, y ella come de ese fruto de lo cual no hubiera comido, ¿verdad? Y cae en desobediencia, llama a su esposo, a Adán. Adán también cae en la misma desobediencia. Y en ese caso entonces vemos que algo sucede dentro de la creación perfecta de Dios. Y algo entra y causa una división entre los primeros humanos y nuestro Señor. En ese momento, ellos empezaron a sentir una ansiedad, notaron que estaban desnudos y empezaron a ver cómo se iban a cubrir. Y uno de los temas que estamos estudiando en esta semana era acerca de ese desorden que algunas personas tienen, que es el post-traumatic stress disorder, ¿verdad? Ese estrés que sienten algunas, lo hemos conocido en personas que han batallado o peleado en las guerras. Después de que regresan, es como si todavía están allá, ¿verdad? Es como si todavía están peleando. Y el cuerpo siente tan ansiedad que todavía se mantiene en eso de que está peleando, se tiene que defender. Y por eso esas personas, esos soldados que regresan de esas guerras, es un poquito difícil para que ellos se adapten a la normalidad, porque casi todo lo que ellos hacen les recuerda de momentos cuando ellos están en la guerra. Tal vez algo, un carro que hace un ruido para ellos, para nosotros es algo sencillo, para ellos es como si una bomba ha explotado y inmediatamente regresa la mente a ese momento. Así que lo que estamos estudiando es que Adán y Eva en este momento, cuando ellos sintieron una gran ansiedad de decir, bueno, me tengo que cubrir, estamos desnudos, ¿qué vamos a hacer? Ese es como un poco de trauma que ellos sintieron por la decisión que ellos habían tomado. Desobedecieron al Padre Celestial y ahora entonces están sintiendo esa ansiedad, ese trauma de lo que hicieron y tratan de cubrirse. Desde ese momento, hermanos, vemos una gran diferencia entre la relación entre Adán y Eva y Dios que antes no había, antes de esa decisión. Antes ellos disfrutaban una comunión abierta con el Señor. Imagínense eso, hermanos, que nosotros tuviéramos esa oportunidad de hablar cara a cara con el Señor. Eso fue lo que ellos tenían con el Señor. Pero después de que ellos cayeron en esa desobediencia, nosotros vemos que ya no sintieron esa, ¿cómo decir? Esa seguridad, pues, de presentarse delante de Dios tal como ellos estaban en este momento. ¿Qué fue lo que ellos decidieron hacer? Decidieron esconderse cuando la presencia de Dios los estaba buscando. Y hermanos, ese es entonces lo que ha sucedido entre la humanidad y Dios desde ese momento. Eso fue cuando empezó. Desde ese momento en adelante, en vez de tener una comunión abierta con el Señor, nosotros nos alejamos, nos escondemos de su presencia y sentimos ansiedad
en que saber que Dios está cerca, está con nosotros, porque sabemos que hemos tomado decisiones no en agrado del Señor, hemos desobedecido y hemos caído en esas tentaciones y sabemos que mientras esas cosas están allí, nosotros no podemos disfrutar de una comunión abierta con el Señor, porque entra en la mente, ¿qué será lo que el Señor va a pensar de mí? Y eso es exactamente lo que Adán y Eva les pasó y estaban pasando por esa ansiedad. Y miren lo que dice Génesis capítulo 3 versículos 14 al 15. Escuchemos esto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahora Dios entonces los encuentra y Dios está pasando los castigos o les está leyendo las consecuencias del pecado. Y miren lo que dice cuando se trata con la serpiente. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 es el versículo importante para nosotros en esta mañana. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Enemistad es que es algo que vemos que es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de la desobediencia. Y desde ese momento que nuestros primeros papás desobedecieron, enemistad entró en la humanidad. Y hay enemistad desde ese momento en adelante, hay enemistad entre Dios y los seres humanos. Y para que entonces haya paz con el Señor, se tiene que hacer un trabajo de reconciliación. Y porque desde ese momento el Señor no pudo conectarse con la humanidad de la misma manera como Él le hubiera gustado. De la manera como hay que recordar, hermanos, Adán y Eva no fueron los únicos que les gustó tener una relación abierta con el Señor. A nuestro Padre Celestial también le dolió el corazón saber que ya no más iba a poder conectar con sus hijos de la misma manera. Yo siempre recuerdo el momento cuando mis papás me dejaron en el colegio la primera vez, ¿verdad? Y los que tienen hijos que también han hecho lo mismo, los han dejado en la academia o los han dejado en el colegio, también conocen esa experiencia, ¿verdad? No es como decir un dolor, pero es algo que uno siente que, bueno, ya la relación con mi hijo o hija ya cambió, porque ahora están aquí, nosotros vamos a vivir en otro lado y vamos a estar lejos y ya no más vamos a tener esa misma relación, ¿verdad? Cuando yo estudié en Tennessee, mis papás se quedaron en Texas viviendo ahí y sí, ya no eran todos los días que nos íbamos a ver, sino que ya era unos meses tuvieron que pasar en tiempo de vacación y cosas así para que nos veamos. Y eso cambió la relación de nosotros, ¿verdad? Porque ya no era lo mismo. Y claro, los dos de nosotros lo sentimos y eso es lo que está pasando aquí, en una forma un poquito más extrema, ¿verdad? Dios ya no se puede conectar con sus hijos de la misma manera porque el pecado y la enemistad nos está dividiendo. Así que sabemos entonces, hermanos, que hubo enemistad entre la humanidad y Dios. Y para que eso cambie, el Ministerio de Reconciliación tuvo que haber nacido también. Ahora, vamos a ver dos versículos y con esto vamos a ir terminando. Hubo que haber un cambio en la humanidad hacia Dios y también un cambio en Dios hacia la humanidad. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22, describe el cambio que pues, sucedió entre la humanidad hacia Dios. Y dice lo siguiente, vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice lo siguiente, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha y irreprochables delante de él. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos amén? Ahí lo pueden escribir en el chat si sienten, si notaron la diferencia que sucedió por causa de la muerte de Cristo Jesús entre la humanidad hacia Dios. Dice que antes, en algún tiempo, eran extraños y enemigos. Había enemistad entre nosotros y Dios, y por vuestros pensamientos, por vuestras malas obras, por nuestras decisiones, nosotros nos apartamos del Señor, nos dividimos de Él, pero por causa de su muerte, por causa de su sacrificio, por causa de Cristo Jesús, y la muerte que nosotros compartimos con Él, Él nos presenta santos y sin mancha y irreprochables delante de su presencia. Así que lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, el cambio que realizó entre la humanidad hacia Dios, es que antes éramos enemigos, pero por causa de Cristo, ahora nosotros podemos ser santos, presentarnos delante de Él como si no estuviera el pecado, porque todo por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es algo increíble y es algo que nos debería de llenar de gozo y alegría esta mañana, al saber que nosotros no tenemos que mantenernos siendo enemigos de Dios. Podemos ahora ser amigos de Él y amigos de Él para siempre. Ahora, ese es lo que existe entre la humanidad hacia con Dios. Pero Dios también tuvo que haber hecho un cambio entre Él mismo también. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y hay otro versículo que les quiero leer también que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que vemos en esos versículos, hermanos, es que el Señor fue el primero que inició lo que quiero decir es que Él inició la reconciliación con nosotros. El Dios mismo siguió su consejo. Lo que Él nos dice, si sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, ve y reconcíliate con tu hermano y después regresa y termina de ofrecer tu ofrenda. Dios mismo sabía que había enemistad entre nosotros, su creación y él mismo empezó los pasos para ir hacia la humanidad, entró en este mundo, vivió como nosotros y murió una muerte como nosotros para que también nosotros pudiéramos recibir la salvación por medio de su resurrección y su muerte también. Y Efesios capítulo 2, versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades por medio de Cristo Jesús. Y me gusta esa palabra. Yo sé que va a sonar un poquito extraño, pero me gusta esa palabra, lo que dice el versículo 16 de Efesios 2. La muerte de Cristo Jesús mató la enemistad que había entre nosotros y Dios. Así que Él completamente removió y quitó y eliminó la enemistad entre los hombres y Él para que nosotros pudiéramos vivir en paz hacia con Dios. Y hermanos, eso es lo que es el ministerio de reconciliación. Cristo Jesús lo hizo primero, Dios lo hizo primero, para que todos nosotros podamos recibir
la salvación. Y lo que queremos ver entonces es, ¿por qué tuvo que hacer Dios esto entonces? Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Dios es un Dios de orden, de justicia. Y cuando nosotros pecamos, la justicia obligaba al Señor que nosotros recibiéramos un castigo, el castigo de la muerte, porque éramos pecadores y eso es lo que nosotros merecemos. Pero la muerte de Cristo Jesús satisface entonces el requisito de la justicia y nos reconcilia hacia con Dios. Y esta reconciliación que existe ahora, que sucedió por causa de Cristo Jesús, hace que ahora Dios es nuestro amigo y lo habilita para que el Señor ahora nos pueda perdonar y nos pueda salvar. Si no fuera por la reconciliación, nosotros no pudiéramos obtener la salvación, porque nosotros todavía seríamos enemigos con Dios y se hubiera mantenido esa enemistad que se creó desde el principio. Pero hermanos, en esta mañana yo les quiero animar que al desconectarse de esta reunión en Zoom, nosotros podemos tener la confianza de que somos amigos con el Señor. Si hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, somos amigos de Dios y ya el Señor, por causa de Cristo Jesús, lo que dice Efesios, ha matado esa enemistad entre nosotros. Ya no existe esa enemistad. Nosotros no somos enemigos de Dios, sino que ya somos amigos del Señor. Y a la medida que está sobre nosotros, podemos vivir en paz hacia con Dios y en paz hacia con los hombres también. En el resto de esta semana nosotros vamos a estudiar un poquito más cómo nosotros podemos vivir en momentos de reconciliación con nuestros hermanos cuando sea necesario. Cuando hay enemistad entre los hermanos, entra en la reconciliación y vamos a ver cómo el Señor nos puede bendecir con eso también. Pero hermanos, en esta mañana yo simplemente les quiero decir que nosotros somos amigos de Dios por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Él nos reconcilió con Dios primero para que nosotros podamos tener una vida diferente y podamos tener la vida eterna. Y eso nos llena de gozo y alegría. Por lo menos me llena a mí con gozo y alegría. Ojalá les llene a ustedes de la misma manera también. Así que vamos a orar en este momento, hermanos. Gracias por su tiempo. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos llene con esa alegría al saber que estamos reconciliados con Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Señor, todos los días, entre más meditamos en ese gran sacrificio, Señor, notamos cuánto realmente tú has hecho por nosotros y cómo de completo, Señor, ha sido la salvación de los hombres y cómo de fácil es para obtenerlo también, Señor. Si te hemos aceptado a ti en nuestros corazones, en nuestras mentes, no le tenemos que tener miedo a lo que nos puede suceder en esta tierra. Tenemos la reconciliación con Dios y eso significa que podemos tener una vida eterna contigo, Señor, a tu lado. Gracias te damos en esta mañana por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Bendice cada persona, cada hogar y cada corazón que ha escuchado esas palabras, Señor. Y ayúdanos a vivir esta mañana, en este día, Señor, con la seguridad de que nosotros somos tus amigos. Y gracias te damos, Señor, por la reconciliación que tú nos diste a nosotros por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Bendícenos siempre, Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad, en tu presencia. Y Señor, todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén